Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Estudios de Futuros. Hoy tenemos un lujo inaugural del segundo semestre con un gran maestro del diseño a quien en este momento les voy a presentar. Les quiero presentar a Marcelo Zapotnik, es diseñador gráfico publicitario con más de 30 años de trayectoria, especializado en estrategias de marca, identidad, design thinking e innovación y diseño de futuros. Combina experiencia corporativa como director y project leader en el desarrollo de identidades para empresas reconocidas con una destacada carrera académica. Dirige la licenciatura en diseño gráfico y la diplomatura en design thinking de la Universidad de San Isidro. La carrera de especialización del DIGEM en FADU UBA y en HV Argentina de Teach the Future. Es profesor titular de diseño de identidad institucional en FADU UBA y ha enseñado en numerosas instituciones como esta casa, la Universidad de Palermo, Miami Art School y Universidad Siglo XXI, entre otras. Complementa su perfil con una sólida formación continua en pensamiento de futuros y diseño, con certificaciones del Institute for the Future, la Interacción Design Foundation, incluyendo cursos con Don Norman, IDEO y MJB, Technology and Innovation. Su trabajo también tiene una dimensión social como facilitador de talleres de creatividad en un contexto penitenciario y creador de un curso de branding estratégico en doméstica, reflejando un perfil que une gestión estratégica de marca y educación e impacto social. Bueno, bienvenido, querido maestro Un, Marcelo. un plomazo, la presentación un plomazo, no por No, culpa por tuya. favor, ningún plomazo. Es Un plomazo importantísimo total. reconocer tu trayectoria y todo tu conocimiento, querido Marcelo. Bueno, bienvenido a esta Bueno, conversación. gracias. De nada, Feliz de estar Marcelo. acá, acompañarte. Muchas gracias. Como les contaba a nuestros invitados, empezamos lo que es la segunda edición de Estudios de Futuros, eh, con un alto impacto en lo que significa la comunicación y este tipo de formatos que la universidad está comenzando a hacer, con una cantidad de invitados poderosamente importante, y para mí era clave que vos estés en el inicio de este tipo de encuentros que me gusta llamarlos como de profesionales de distintas áreas que hablamos tal vez o pensamos sobre la reflexión de los futuros. Y aprovecho entonces tu especialidad, Marcelo. Y la primera Ujú. pregunta que me gustaría hacerte al respecto es, siempre pensar el futuro es ciertamente controversial, ¿no? Pero aquí entre diseñadores, me gustaría que nos ayudes a pensar, Marcelo, cómo se puede pensar el futuro, ¿no? Charlando entre nosotros. Sí, bueno, a ver, me parece que, bueno, voy a agradecerte otra vez por invitarme a la Universidad de Palermo, que también la siento como mi casa, que ahí tuve bastante participación de diferentes formas, pero a ver, respondiendo a lo que vos me preguntabas, me parece que tiene que ver con que el proceso de diseño, de pensar el diseño en principio, siempre es a futuro. Digo, la naturaleza del diseño o de pensar el diseño es a futuro. Digo, nada, no es instantáneo, no es inmediato y no es para el presente. Cuando uno desarrolla una estrategia de marca, siempre piensa una estrategia de marca para el futuro. Y el futuro no son la temporada primavera-verano. El futuro es 5 años, 10 años, 20 años. De hecho, se ve en los mercados que las marcas más exitosas son marcas que han perdurado en el tiempo. Y ese estadio permanente o crecimiento en el en los mercados, digo esto desde la estrategia de marca, siempre es a futuro.
Digo, entonces, imaginarse ese futuro te obliga a diseñar algo que no va a ser usado en el presente. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces vemos eh, acciones de las marcas o actitudes de las marcas que generalmente nos interpelan y decimos, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué hizo este cambio? ¿Por qué está pensando en esta estrategia de marca? ¿Por qué está abriendo tales negocios? Y en realidad eso estuvo pensado hace años. No está pensado hoy, digo esto de Coca-Cola que acaba de cambiar la identidad o reforzar su identidad o su estrategia de marca, como quieran llamarlo, que generó ciertas discusiones en las redes. No la pensó ayer, la pensó hace 10 años. Lo mismo pasa con el diseño en general. No, no quiero hablar de diseño gráfico solamente, pero el Tesla o el iPhone 17 Pro, ¿ustedes creen que se diseñó ayer? Se diseñó hace 10 años. Entonces, inevitablemente el diseño es prospectivo, salvo que vos estés pensando en la inmediatez como las cosas mínimas, ¿no? No sé, el folleto, el volante que se va a descartar en la calle en los próximos 10 minutos. Pero yo eso no lo cuento porque son situaciones efímeras. Para mí el diseño es prospectivo porque está pensado para los próximos 10 o 20 años. Si Claro. no, y ahí viene un gran tema para los diseñadores, que son los diseñadores, no voy a hablar de cuántos somos acá más o menos, 20. No voy a hablar de Un nosotros poquito 20, más. voy a hablar de otros 20, de otros 30 que no están acá presentes. Eh, los diseñadores que se atan a la moda, digo a la moda gráfica, ¿no? A la moda de identidad, el proyecto va a fracasar inevitablemente. Ejemplos. Aquellos diseñadores que diseñan una identidad hoy para una marca que sabemos que va a tener que sobrevivir los próximos 5, 10 o 20 años, se ata a, voy a poner por ejemplo, cuando estaba de moda, los degradés. Entonces, todos los afiches y todas las marcas tenían degradé. Los que se atan a la moda de los rombos, y entonces todos hacían fondos con rombos. Y así, los muñequitos de los bancos, ¿vieron estas viñetas de Free Pick o lo que fuese? Entonces, eso va al fracaso directo porque está diseñando una identidad para los próximos 10 minutos. Y a mí me gusta pensar las identidades, porque es lo que a mí más me gusta, el tema de identidad, para los próximos 20 años. Entonces ahí vemos proyectos que decimos, ¿por qué hizo lo que hizo? Y bueno, en principio hizo lo que hizo porque está pensando en algo que nosotros no estamos pensando, que es el Perfecto. futuro. Hay algo que, que me parece que, aprovechando tu experiencia como profesor, como docente de distintas universidades y el trabajar con un público eh, que está aprendiendo a pensar el diseño, ¿cuáles podrías decir, Marce, que son las herramientas necesarias para quienes están hoy atravesando el estudio del diseño o para el diseñador en sí, para pensar el futuro? ¿Cuáles son las herramientas para poder pensar el futuro? Bueno, dos. No quiero hacer gesto, pero dos. Primero, primero el pensamiento crítico. Y segundo, la cultura. Claro, El resto es técnico. Digo, ¿en muy qué interesante. ¿y en qué nos cambia? ¿En cómo somos o qué hacemos? En cómo somos. Claro, Entonces, ahí deriva el tema de decir, bueno, esta pieza que estoy diseñando la puedo resolver de diferentes maneras, con esta técnica, con esta herramienta, con esta herramienta. Son herramientas. Es como, no sé, me parece muy básico, pero está bien, pensar que esas herramientas son la construcción de la profesión. claro. La Es muy profesión se interesante el construye a punto, través del ¿no? cerebro. Sí, es muy Sí, interesante el punto para poder hacer juntos un ping-pong, ¿no? a ver. Nosotros que sumamos ya no solo algunos años de edad, sino muchos años de academia y de estar Eh, dando clases, eh, el recorrido de nuestra profesión en el diseño eh,
que se planta en algo que vos acabás de decir maravillosamente, que es las herramientas más importantes para pensar el futuro es el pensamiento crítico y la cultura general. Es impresionante cómo ese impacto en la academia, tal vez, y lo pregunto en realidad, te lo construyo como pregunta más que como una A reflexión. ver, dale. Las academias están haciendo caso omiso de fundar el pensamiento crítico y el sentido de la cultura general en las aulas? Sí, sí, porque están más preocupados en general, no digo ninguna en particular, en general en el resultado. El resultado son las figuritas de colores. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo como parte de un sistema educativo del diseño en general, eh, muy bilardista. Digo, para los futboleros, es muy bilardista. El resultado, el resultado, el resultado. Queremos figuritas para poner en Instagram. Y además, quiero derivar a otra cosa, el pensamiento crítico. ¿Por qué digo esto? Bueno, respondiendo a lo que vos me decías, yo decía, digo, no lo incluyen. Va de suyo que el alumno, la alumna, el alumne debería tener pensamiento crítico. Debería. Pero después, cuando empezás ahora alguien está preguntando algo, pero ahora respondo. Pero debería suceder, porque va en las academias suponen que el alumno ya viene formado culturalmente o, digo culturalmente en el no que sean incultos, sino que no tienen la cultura necesaria para resolver problemas de diseño de una manera más profunda, independientemente de la técnica. Eso es lo que quiero decir. Pero no están, para mí no están haciendo hincapié en eso, para mí están resolviendo, y además hoy por hoy están resolviendo otras cuestiones que tienen que ver con la tecnología, nos podemos meter en la inteligencia artificial, etcétera, pero hoy la inteligencia artificial es lo que era la computadora hace 20 años, el Illustrator hace 25, los papeles de colores hace 30. Por eso digo, es técnico. El problema no es técnico, el problema es esto del pensamiento crítico y la cultura. Eh, pero que yo quería decir otra cosa que tenía que ver eh, con el tema del abordaje a los problemas. Para mí es notorio las diferentes formas de arribar a un problema, no a la solución, al problema. Cuando no Claro, está bien definido el problema, no vas a encontrar una solución posible. Y otra cosa, claro. sí, dale, Es dale. interesante, ¿no? Porque creo que pensando un poco en el futuro, como prospección, como esa idea que está allí adelante de nosotros y que los diseñadores nos debemos entrenar en ese tipo de mirada y de búsqueda, creo que centralizar en el problema es algo muy poderoso, pero también Ah, debemos asumir, como vos bien marcás, esa búsqueda de los problemas, ¿no? Más allá del resultado. La pregunta que te quiero hacer, Marce, es, anclando también un poco con el futuro, sí. como analista, como futurista, ¿cuáles crees que son esos problemas a grandes rasgos que el futuro nos está diciendo, hey, presta atención acá? ¿Cuáles serían a tu criterio, Marcelo? Bueno, hay dos o tres temas que se repiten permanentemente en los estudios de futuro. Uno que a mí me interesa muchísimo y es muy alejado a nosotros, que es la salud. La salud es el tema del futuro. El resto el segundo tema es la ciudad, lo urbano, cómo vive la gente, ¿no? Pero el primero es la salud. Y a mí me sorprende cada vez más los hechos que suceden con respecto a la salud. Yo escucho muchos podcasts y hay uno mexicano que es buenísimo, ahí hay gente de México, que se llama Mundo Futuro. Y viste cuando no das a tiempo, pero el tema de la salud
es el tema, para mí, es el Ajá, tema. Después el tema urbano y después deriva en temas que podrían ser, viste, como decir, el transporte o ni siquiera te diría la educación, porque viste, como cada uno mira, se pregunta cómo sería el futuro de lo que te interesa, en realidad. Y en realidad el interés es diverso según donde estés parado. Eh, entiendo. pero para mí el tema de la salud es una cosa increíble. La alimentación es un derivado, ¿viste? Como que Perfecto. están todos conectados, no hay un solo tema, pero para a mí particularmente, que no soy médico y tal vez me haya médico, biólogo, pero a mí el tema de la salud, de la ciencia, me parece un tema alucinante. Yo te Digamos, juro que no lo puedo creer. podríamos anclar. Antes de seguir con la segunda, con la tercera de las preguntas, invito a quienes están presentes a comenzar con sus preguntas que las pueden escribir en el chat para el maestro Marcelo. Y una vez que nosotros terminemos en nuestra conversación, yo hago una lectura de las preguntas que a ustedes les interese. Por favor, no se pierdan esta posibilidad de hablar con un especialista y con un experto. Así que los invito y las invito a hacer las preguntas a nuestro querido Marcelo. Saltando entonces ahora sí, Mar, entre Sí, habiendo enfocado, bueno, la salud y la ciudad, ¿no? Lo urbano. sí, sí. ¿Cómo ves al diseño ante esas dos dimensiones, ante la salud y a lo urbano? ¿Está actuando en consecuencia? ¿Está a pasos atrás? ¿Qué visión tenés al respecto? No, yo creo que está acompañando las inquietudes, no es protagonista el diseño, pero es protagonista el pensamiento del diseño, ¿viste? No el diseño en sí mismo, porque eh, estamos diseñando el futuro con herramientas de hoy. Entonces es como difícil, ¿viste? Esta cosa de decir, bueno, estoy pensando en cómo curar ciertas enfermedades en el futuro. Eh, quiero hacer una aclaración previa. Yo, porque no lo dije y me parece que es importante. A mí me interesa, por ejemplo, lo que se llama el design thinking y el diseño de futuros. Y ustedes me pueden preguntar por qué. Porque descubrí que el design thinking o pensamiento de diseño, como se llama habitualmente, es el aquí y ahora. Tenés que salir y resolver un problema de una comunidad, de una situación particular, con una metodología que todos conocen por ahí o no, pero es cercana. Y el diseño futuro tenés que resolver un tema que no existe, pero va a suceder porque vos creés que va a suceder. Entonces es mucho más difícil el pensar. Entonces, estas herramientas de diseño que vos planteás son muy útiles en el aquí y ahora, en el design thinking. Lo resuelvo con lo que tengo. En el diseño futuros es muy difícil pensar cómo lo voy a resolver. Por eso, en general, el diseño futuros resuelve hasta o plantea un escenario hasta ahí. No, el diseño futuros no resuelve ningún problema. El diseño futuros plantea escenarios que hipotéticamente podrían suceder en función de lo que yo veo ahora. Puede suceder, puede no suceder, puede desaparecer, puede colapsar o lo que fuese. Pero no hay un kit de diseño o de diseñadores que van a estar dentro, porque el diseño futuro se piensa para los próximos 50 años. Yo siempre le planteo a los alumnos que los escenarios futuros que tenemos que plantear son escenarios en los que no debería comprometernos. ¿Qué quiero decir? No estamos no, van a ser o para nuestros hijos o para nuestros nietos, no para nosotros. Entonces, Claro, eso nos despoja absolutamente del compromiso. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, no sé cómo se va a solucionar, no sé qué herramientas voy a usar. Lo que sé es que va a suceder esto, o creo yo que va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, en el entiendo. design thinking, yo te digo que sí, el diseño industrial está muy metido en el tema del pensamiento de diseño, el design thinking, el diseño gráfico un poco menos, la arquitectura también, pero hay otras ramas del diseño. Bueno, para mí, el diseño industrial está muy metido en eso. En el diseño futuro está más metido el tema del diseño urbano, la arquitectura, porque el resto de las cosas no sabemos cómo va a suceder.
Lo diseñaremos, sí, pero el problema es que lo diseñamos con... Es como yo te dijera, hace 30 años hubieran diseñado el diseño del futuro de hoy con unas herramientas y cuando llegamos a hoy, después de 30 años, decimos, pero pará, nadie había pensado en la inteligencia artificial. Claro. Hay algo ¿Cómo haces? que me interesaría que lo conversemos, aprovechando que seguramente tenemos aquí invitados que están de alguna manera relacionados con el diseño, diseñadores, estudiantes, tal vez Ujú. interesados en estas disciplinas. Para poder hacer la pregunta, me gustaría primero presentarte una introducción, que es algo que Sí. me pasó también siendo diseñador de la camada de los 90, ¿no? Que salgo a la profesión eh, con un tipo de conocimiento disciplinar de las áreas de diseño, pero un día me encontré trabajando en empresas de mucho carácter, internacionales, globales, siendo yo quien era el que, como diseñador, que iba a trabajar en el área de diseño, y sin embargo, me terminé transformando en el analista de las tendencias a prospectiva en el futuro que la empresa debería tomar en cuenta, ¿no? Sí, Es como que a veces me gusta pensar que el futuro llegó a mí antes que yo supiera que estaba ahí. Eh, obvio, pero casi te diría, por una cuestión formacional. Así me formé, así nos formaron a todos en la FADU. obvio. Eh, en este sentido, Marcelo, ¿vos crees que el devenir de nuestra profesión pueda, en todo caso, transformarse más que en materializadores de cosas, ideas y comunicaciones, sino en tal vez quienes llevamos adelante la idea prospectiva de hacia dónde va el mundo, la humanidad y cuáles podrían ser esos escenarios? Eh, sí, yo creo que sí. Creo que, digo, no sé cuántos diseñadores o estudiantes de diseño hay en la Argentina, por ejemplo. No sé cuántos hay en Latinoamérica y no sé cuántos hay en el mundo. No todos van a pensar en el escenario de futuro. Está clarísimo eso. Pero yo creo que las empresas, de hecho hay empresas, voy a poner un ejemplo, hay empresas de consumo masivo internacionales, globales, que hace mucho tiempo tienen pensadores de futuros, diseñadores de futuro metidos adentro, hace Claro, muchos años. La gente cree que el diseño de futuro se empezó ayer y empezó en los años 20, en la depresión en Estados Unidos, por ejemplo. claro, claro, Entonces, pensar en el futuro ya es una actividad bastante establecida, bastante instaladísima. Y es como todos, no todos los diseñadores van a pensar en el futuro. Ojalá cada vez haya más. Ojalá, porque me parece que lo que pasa es que, como decíamos antes, hay un montón de diseñadores, ni bien ni mal, que son resolutivos. Son claro. resolutivos en el día a día. Es como yo te diga, si todos nos ponemos a pensar en el futuro, ¿quién va a diseñar? Eh, no sé. Bueno, pero es interesante esto que decís, ¿no? Yo creo que siguiendo un poco tu reflexión, Marcelo, que presentar a la idea del pensamiento crítico y la cultura y hacerle un link con el pensamiento futuro es una cara de la formación Sí, del diseño que se puede disciplinar, formar, digo, más allá de que vos y yo sabemos que son formaciones que se dan como posgrados, ¿no? Una sí, vez que uno termina la carrera disciplinar. Porque vos fíjate algo, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento? No sé qué pasará en tus aulas, ahora vamos a la pregunta del aula, ¿no? Habitualmente las personas que se acercan a estudiar diseño también vienen con una concepción bastante resultadista. sí, ¿Por qué? Vos y yo sabemos que el mercado funciona un poco así, ¿no? Es decir, sí, les piden ya ahora en 2 semanas, ni que hablar, no sé cuántos aquí de nuestros invitados son diseñadoras o diseñadores gráficos, pero si hay algo tan más difícil en el área del diseño gráfico es pensar una marca, es algo realmente muy complejo, de una dificultad intelectual y totalmente, práctica totalmente. enorme. Eh, ¿Vos crees que el poder pensar hoy una marca de cualquier tipo de empresa, ¿no? Bajo una concepción prospectiva, con el siguiente acontecimiento.
todo es muy ágil, todo es muy rápido, todo está Sí, fragmentado, la atención es cada vez menor, la concentración es cada vez menor, es sí. tanto la invasión de imágenes que recibe cualquier persona que quiera consumir cualquier cosa, con lo cual la famosa alta pregnancia de las marcas Sí, que nos habían dado, tal vez Volco, Saavedra, Méndez, y no bueno, por citar sí. algunos de los maestros de aquella época, en pensar una marca, hoy me parece que mutó, Marcelo. ¿Cómo llevas adelante la identidad de una marca con estos acontecimientos? Sí, muchas cosas pasan. Primero, no hay lugar para tantas marcas. No hay lugar para tantas marcas. Eh, entonces, yo lo que creo, digo en el sentido de que es verdad que hay proyectos, yo trabajo mucho con emprendedores. Y es verdad que, por ejemplo, los emprendedores antes pensaban que su proyecto de emprendedurismo, si era un éxito, perduraba en el tiempo. Ahora, los proyectos de emprendedores solo están pensados para la inmediatez, darle valor a la marca y venderla. Ya no les importa el proyecto. Estoy hablando en general, no, no quiero tampoco, porque si no, después van a venir los emprendedores, pero, y hay diferentes niveles. Pero lo que sí creo, a ver cómo decirlo, que está todo tan estallado que hay poco lugar para cosas, puede decir. Bueno, los que no me conocen, sepan, vayan conociéndome, pero hay poco lugar para cosas buenas. Digo, hay poco lugar para cosas buenas. Y no quiero decir cosas buenas bien diseñadas, cosas buenas que realmente eh, uno acepte convivir en el mercado con eso. Eh, y hay como lo que existe ahora son múltiples, multiplicidad de discursos, multiplicidad de públicos, yo lo llamo audiencias, pero multiplicidad de audiencias, multiplicidad de canales. Entonces, pensar en una marca tradicional donde antes, no sé, vos diseñabas una marca de un banco, a mí me pasó a trabajar con muchos bancos, en donde su soporte más importante era la sucursal, por ejemplo. Ya la gente no va más a los bancos, entonces va a las aplicaciones, va sí, a las aplicaciones, a las pantallas, hay tantos canales que se cruzan tanto que se pierde la noción de pregnancia, esto que hablábamos antes. Ya no, las marcas no necesitan ser pregnantes, necesitan estar en múltiples escenarios y múltiples espacios. Y además, con el supuesto valor desagregado, que es lo efímero. Nada es permanente. Digo, vos tenés una aplicación de un banco en el teléfono y a los 2 meses te la cambian porque la tienen que cambiar, porque le agregaron no sé qué. Hay un nivel ¿cómo se dice? Cuando algo es efímero, bueno, algo de lo efímero, que es lo contrario a lo pregnante. Antes vos diseñabas Claro. una marca que sabías que la gente iba a usar, obviamente, físicamente, y ahora ya no existe eso. Y además, esto Claro, y que, ahí hay una dificultad técnica en la profesión del diseño gráfico, ¿no, Marcelo? claro, bueno, sí, es así, es decir, bueno, viste cuando vos decís, bueno, ¿cuál es mi rol como diseñador gráfico en la construcción marcaria? Yo voy a poner mi ejemplo particular. A mí, yo aprendí mucho del mercado y de mis clientes. A mí los clientes me enseñaron muchísimo, nunca me peleé con los clientes, siempre me amigué, porque muchos diseñadores, viste, que es como viven peleados con los clientes por X motivo. Y yo siempre aprendí, me puse en un rol de aprendizaje permanente y, y me di cuenta en los 90 justamente, que no alcanzaba con el diseño. Y yo lo que les digo a mis alumnos en los talleres, que la primera clase es confíen, porque técnicamente lo pueden resolver. Esa es la desgracia, que técnicamente lo pueden resolver. Entonces lo único que les queda es la estrategia y el pensamiento crítico. Si no pueden desarrollar una estrategia de marca,
Y cuando digo estrategia de marca, no quiero decir dónde va a ir la marca puesta como sello en todos lados, sino qué estrategia de marca vamos a construir. Y eso yo lo aprendí trabajando con grandes empresas. Y entonces, cuando a mí me empiezan a contratar, me contratan no por el diseño necesariamente, sino por el diseño más la estrategia, o la estrategia más el diseño. Claro, Porque yo, claro, es lo que yo ahí le digo a está, los alumnos, técnicamente lo puede resolver cualquiera, claro, hoy por ahí hoy está. también. ¿Y qué pasa con la estrategia? ¿Quién la Ese hace? creo que es el centro nuclear, ¿no? ¿No, Marcelo? Porque digo, la vez pasada hablaba con un colega nuestro que tiene uno de los, casi diría, de los estudios más importantes de diseño de nuestro país, eh, y me contaba acerca del Canva, ¿no? Al cual yo prácticamente nunca le entré, ¿no? Entonces me dice, Gus, no tenés idea. Dice, Sí, claro. en un chimpún chimpán te resuelven algo en un Canva, un Sí, random, y los estudios de diseño para resolver ese chimpún chimpán, ¿no? Aunque sea algo liviano, le dedicamos semanas. Esas semanas es tiempo, trabajo, inversión, gente haciéndolo, ¿no? Reuniones, estudios, qué ida, qué vuelta, es decir, tiempo de trabajo. sí, Entonces me decía, ¿sabés qué resolvimos? Resolvimos como estudio, prepararnos todos en el Canva, aprender a usarlo, aprender a mirar qué trae, qué no sé qué, qué no sé cuánto, resolverlo con esa inmediatez y resolver fundamentalmente la estrategia. Después, si el claro. cliente resuelve y quiere y va, bueno, ahí ya viene todo un trabajo de diseño porque lo sabemos hacer. Entonces ahí me llamaba mucho la atención esto, Marcelo, Sí, sobre pensamiento de futuro, ¿no? Cómo nuestra profesión se va reorganizando, rearmando, tomando de pronto, ¿no?, distintas alternativas. La pregunta es, ¿las instituciones están actuando con la velocidad necesaria de cambio que nuestra profesión de diseño necesita? bueno, primero las instituciones académicas y vos, Sí. o las, eh, voy voy a decir algo, pero voy a responder por qué. Creo que no. Ujú. Y creo que no porque se acaba el negocio. Puede ser, puede ser. Entonces, si no se reconvierten, reconvierten quiero decir en poner el foco en otro lado, ¿no? Es como, Ajá, ahora, por el otro lado, yo digo, yo todavía, voy a poner un punto suspensivo, pero todavía prefiero enseñar el diseño ortodoxo. ajá, interesante. Todavía, a pesar de tantos años ver cómo va y viene la enseñanza del diseño, digo, yo prefiero Ajá. todavía el diseño ortodoxo. Diseño 1, 2, 3 y 4, morfología 1, 2, tipografía 1, 2, Muy bien. Ok, fotografía, comunicación, ta, 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 ta. Soy diseñador. Ahora, en el medio van a pasar cosas. Y en el claro, medio depende claro. de mí qué es lo que pasa ahí. Entiendo. Por eso digo, yo todavía prefiero la ortodoxia. Yo me establezco así una sonrisa, le digo aquí a nuestro público, porque empezó a ver en Argentina, ya en el mundo había mucho antes, pero en Argentina empezó a haber carreras muy fuertes, muy buenas, muy sólidas, con profesionales alta gama, en donde los estudiantes se reciben de diseñadores, ¿no? Es decir, se pierde la disciplinaridad de diseñador tal o cual, de tal o cual, ¿no? Creo que hay igualmente especializaciones dentro de estas carreras de Sí, diseño, pero lo fundamental es que se estudia diseño como un pensamiento proyectual global que abarca todas las áreas, ¿no? Y es interesante también ese modo, ¿no, Marcelo? Porque creo que, sí, a ver, volviendo al futuro, ¿no? Cuando aparecen estas carreras en donde se estudia diseño, eh, aparecen en este último tiempo, podríamos decir, en estos últimos, no quiero exagerar, pero 8 o 9 años. No sé si sí, llevan más o 10, yo creo menos. que 10 no Sí. llevan, ¿no? Entonces Sí, sí. digo, ahí tenemos, ¿no?, unas carreras, entre comillas, nuevas,
que hablan de diseño desde una especie de paraguas integrador, ¿no, Marcelo? Ahí como Sí, una proyección de nuestra profesión. sí, sí. Yo lo que creo, bueno, yo vengo de un pensamiento tal vez más básico, más lineal, y pido perdón por eso, pero cuando un alumno, lo voy a poner en español y espero que me entiendan, para los que no me conocen. Digo, cuando un alumno no sabe decirle a sus padres qué está estudiando y unos padres no saben qué está estudiando el hijo, tenemos un problema. Como nos pasaba cuando éramos chicos, Marcelo. Sí, claro, y claro. Entonces digo, estoy estudiando diseño. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Decirme, explicarme. No, diseño. Yo entiendo el concepto del diseñador y entiendo la corriente hacia dónde va, que es más de Leonardo da Vinci, ¿no? El personaje que hace todo, sabe todo, no sé qué. Bueno, pero es una meta ser. Yo tengo una amiga, una docente, Elizabeth de Sousa, que tiene como un proyecto, no, tiene no, tiene un proyecto de vocación, es una especie de orientación vocacional que se llama Da Vincianos, que es el pensamiento polímata. Para los que no saben, el pensamiento polímata o la forma polímata es el personaje que sabe hacer de varias cosas y que integradas, y ahí tiene un diseñador con un pensamiento mucho más amplio. Ahora, ese muchas cosas, para mí, no son diseños así, uno, dos, tres, cuatro diseños. Es diseño, teatro, música, cocina, cirugía. Eso para mí es el polímata, el que entiende cómo integrar diferentes conocimientos a un proyecto. Porque si vos estudias diseño, de cualquier forma, diseño o diseño gráfico de industria, no sé qué, todavía seguís estando en el mismo fango. Para mí, Entiendo. el tipo que tiene un pensamiento más polímata, que si lo buscan se van a dar cuenta que pasa por ahí, para eso digo, entre el diseño ortodoxo y el diseño este que decimos paraguas, no hay diferencia. Entiendo. Para mí el tema de la formación más integral, el tipo que sabe de cine, el tipo que puede escribir una novela, el tipo que sabe cocinar, cambiar los pañales. Eh, yo en diseño futuro tengo un texto. Voy a poner un ejemplo. El que sabe cocinar. El diseñador futuro es el que sabe cocinar, el que sabe ponerle algo de cirugía, algo de no sé qué, no sé qué. Y al final dice, eh, lo especialista o el especialista es para las hormigas. ¿Qué es eso? Es eso. Ahora, Es muy eso es interesante. cultura, eso es cultura, Es muy eso es interesante cultura. y muy maravilloso a la vez, porque queda claro que todo eso en 4 años es prácticamente imposible, pero ser diseñador es a lo largo de toda la vida. Entonces Por digo, supuesto, eso también es maravilloso de nuestras áreas de conocimiento, que por mediante nos supuesto. pasan los años, nos vamos haciendo más diseñadores. Eh, Claro. sobre esta perspectiva, ¿no, Marcelo? Y siendo ya conociéndote como te conozco, poniendo un punto crítico, ¿cuál crees de las disciplinas del diseño que es la que más está contribuyendo hoy, no solo al pensamiento crítico, sino a lo que vendrá, con mayor perspectiva, la que está ahí en el tope de gama? Yo le apuesto muchísimo, pero te digo muchísimo al diseño industrial. Muchísimo. Pero es como, como diría, vas a encontrar mano, Rosalía, pero yo le apuesto mucho al diseño industrial y Yo creo que el minimizo diseño el de aporte del indumentaria diseño está haciendo gráfico. mucho también, Bueno, sí, pero para mí vinculado a lo a los industrial en este materiales, sentido, a lo material, claro, eso, a los materiales, a las exactamente, técnicas. exacto, eso, no a la moda. No, 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 moda no, diseño de Claro, indumentaria. Sí, sí. claro, por ejemplo, yo tengo una alumna que hizo un proyecto de diseño futuros vinculado a indumentaria, pero tenía que ver con el material. Voy a poner un ejemplo. Claro, claro. Decía que en el año 2050, quiero que me sigan el hilo, la gente en el 2050 o más
no va a tener ropa, no va a existir la moda, claro. y van a existir unos trajes todos iguales, o sea, viste estos catsup todos Sí, iguales, sí, en donde vos, de alguna manera u otra, por tu estado de ánimo, no sé qué, eso se va a transformar en otra cosa. Va a seguir siendo lo absolutamente, mismo, pero absolutamente. eh, por la uniformidad, pero eso es diseño de indumentaria, pero también diseño industrial porque se vincula con lo material, Por supuesto, con al producto. Ahora, si volvés para atrás, hay una técnica en el diseño de futuros que es pensar en el futuro mirando para atrás, que es el primer Claro, ejercicio que yo hago con los diseñadores. Que es decir, bueno, me interesa el diseño de la indumentaria, o de la ropa, o como quieras llamarlo. Y entonces marcás para atrás los hitos más importantes que hubieron en el desarrollo de indumentaria. Atrás para adelante, adelante para atrás, pero es el pasado. Entonces te vas a dar cuenta que hubo grandes cambios, pero en lapsos muy largos. En los últimos tiempos los cambios fueron mucho más rápidos. Eso es el primer ejercicio que uno hace cuando muestra interés en el diseño de algún interesante, tema. muy Con este interesante. proyecto, lo que hizo esta alumna fue mirar para atrás y miró otras cosas, por ejemplo, el cine o la televisión. Y se dio cuenta que en todas las series o películas de ciencia ficción o de viaje, están todos con uniformados. Claro, Mirá, ve claro. invasión extraterrestre, mirá, ¿cómo se llama esto? Viaje en la galaxia, viaje, no sé cuánto, viaje de las estrellas, lo que fuera, están todos con el mismo uniforme. Ella lo que pensó es que en el futuro esa base de uniforme te va a permitir transformarte en la ropa que vos quieras. Es muy interesante Por ejemplo. porque esto que plantea tu alumna eh, y desde tu ejercicio que planteas de revisar el pasado, es un poco también decirle a nuestras invitadas y nuestros invitados el día de hoy que, y te hago la pregunta, para pensar el futuro tenemos que actuar desde nuestro pasado constitutivo Siempre. siempre. Yo siempre yo soy así enfático, pero digo, sí, para mí siempre. Y algo mirando para el futuro es, que el otro día lo leí en un libro de futuros, que eh, el futuro no es una mejora del presente. El diseño futuro es algo que no existe. Claro, Y entonces, para ver una posible evolución, tendencia, bueno, vos que sabes de tendencias, es eso, es decir, bueno, ¿hacia dónde va? Ok, bueno, está bien. Pero para ver hacia dónde va tengo que mirar para atrás. Cuando miro para atrás y veo los saltos, digo, bueno, pero ahora para mí, yo siempre digo, para mí, el salto va a ser más grande, va a ser a 50 años. claro, claro. Entonces, para mí siempre es fundamental mirar para atrás. ¿Por qué? Porque en proyectos de diseño futuros hay algo que se llama señales. Antes de las tendencias vienen las señales. Esas señales de vuelta, es la mirada del diseñador a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que me llama la atención en el hoy. Si esa señal que es mínima, generalmente las señales son mínimas, son cosas que te llaman la atención. ¿Qué pasaría o qué sucedería si esa señal crece? ¿Qué pasaría dentro de 20 años, dentro de 30 años? Claro, Voy a poner un ejemplo simple para que me entiendan. Hace 20 años, más o menos 20 años, uno miraba la autopista y decía, hay más gente que va para el centro de la ciudad que para afuera de la ciudad, porque iban a trabajar, pero un día alguien vio que los autos empezaron a cambiar de sentido, iban para el otro lado, se iban para afuera de la ciudad. Entonces alguien dijo, pará, acá está pasando algo. La gente ya no va a la ciudad, la gente se va afuera de la ciudad. Entonces ahí empiezan a aparecer los barrios privados, Nordel, ta. Eso es una señal que va creciendo. Entonces alguien dijo, acá en el futuro, te estoy hablando 20 años atrás o 30 años, en el futuro la gente no va a vivir en las ciudades. Y entonces vos decís, no, no puede ser, es una locura. Y entonces no es que sucedió porque uno dice, porque lo que no es el diseño de futuros es la bola de cristal. No es sentarse y claro, decir, claro, ay, no es ¿qué pensás que va a adivinatorio. pasar? No, no es adivinatorio, él se diseña. La diferencia es que no se diseña para mañana como el design thinking, sino se diseña para dentro de 30 Claro, años.
Marcelo, ya llevamos 45 minutos de charla, Un tenemos que montón. ahora en un ratito ya inmediatamente pasar a las preguntas, así que invito nuevamente a nuestros invitados e invitadas a hacer las preguntas al maestro Zapotnik. Para cerrar, Dale. nuestra última pregunta. Inteligencia artificial y diseño. ¿Qué posición tomás, Marcelo? Se consume mucha agua, ¿no? Mucha, Sí, mucha es agua, cierto. mucha agua, mucha agua para ver cómo quedan las fotos de. Y además se nota. ¿Viste? Cuando dicen, uy, no, se nota todo. A ver, me parece que sí hay situaciones en las que están, me parece, aplicables 100%, obviamente, que resuelve un montón de problemas. El tema es la escala en la que lo usás. Si la vas a usar para hacer una foto en Gemini, en Banana, no sé cuánto, no sé qué, para hacer un afiche, andá y saca una foto. ¿Viste? Que va a ser tu foto, tu mirada, no sé qué, y no la de la inteligencia artificial. Ahora, si lo usás para hacer códigos, para programar o lo que fuese, me parece buenísimo, porque te acelera un montón. Todo depende cómo lo uses. Bueno, el otro día lo escuché a Santi Siri, no sé si lo escucharon, diciendo que la gente eh, que se iba de las empresas de inteligencia artificial como, bueno, estas que son dos o tres en realidad, que se iban de ahí, que se rajaban de laburar ahí, era porque habían visto como decir, el precipicio. Sí, claro, saben para dónde va. Ahora, también hay un montón de usos monstruosos como que fuera el diseño, ¿no? Como la manipulación de información, cuestiones políticas, entonces es un horror todo. En el diseño me parece que sí, está bien, pero es una herramienta como yo te dijera, mirá qué bueno con el Photoshop podés borrar. Vos te acordás porque sos de la misma generación que yo, o menos, pero decía, antes nos llamaba la atención que las tapas de las revistas a Susana Jiménez parecía 50 años menos, y eso era con el Photoshop. Bueno, ahora lo hacen con inteligencia artificial. Claro, Wow, claro. wow, qué locura. No me Interesante. sorprende. Es interesante para ya cerrar y pasar a las preguntas, el no pasar por alto la reflexión que nuestras profesiones necesitan referido a las tecnologías, porque en realidad las tecnologías no son nada más ni nada menos que representaciones sociales de un momento cultural y que eso impacta sobre nuestros modos de hacer. Entonces, justo los que hacemos cosas, eh, necesitamos reflexionar sobre esas Sí, tecnologías, ¿no? Nosotros, Marcelo, que somos de la generación un poco analógica, un poco digital, ahí la sí, transición, ¿no? tal cual. Eh, Entendemos perfectamente lo que significa esa transición de lo analógico a lo digital y lo que significó toda ahora nuestra vida de adultos digitalizada desde nuestro modo de pensar analógico. Entonces creo que Sí. ahí hay un impacto civilizatorio de nuestra profesión que es interesante tal vez trabajarlo en una segunda conversa, ¿no? Ya Pero, cuando... sí, pero quiero decir una cosa, pero ahí cerramos. La vez pasada me preguntaron algo parecido y yo estudié 5 años Cábala, que me vino muy bien como polímata, me vino muy bien para la Yo profesión, para el también, mar, pero sí, bueno, me vino muy bien para la cabeza, para el espíritu, me vino bárbaro. sí, Y una de las cosas que aprendí es, para los que no saben, que no tienen por qué saber, que vieron que en la comunidad judía existe la comida kasher o kosher, o la cultura kasher, que es no mezclar carne con lácteos. Y cuando la pregunta surgió en el curso de Cábala, el rabino, profesor, dijo, el tema no es mezclar carne con lácteos, ese no es el tema. El tema es poder aprender a discernir qué sí y qué no. claro, Punto. Qué claro, como, qué no como. Y entonces para mí el tema tecnológico o la inteligencia artificial es lo mismo, que sí y que no. No es ni claro, todo bien ni todo mal, es que sí y que claro. no. Y bueno, es Discernir, eso. Hay que discernir. discernir. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Pensamiento crítico.
Pensamiento crítico, Y discernir, bueno, sí, absolutamente. discernir, sí. Bueno, vamos Bueno, entonces. Acá te dejan unos saludos, pero vamos a ir ordenados. Espera que estoy buscando acá dale. si los leemos juntos. Eh, vamos a ver. Creo que la primera pregunta es de Gina. Aquí hay saludos, 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 saludos. Segundito. Bien, acá vamos. Muy bien. Segundito acá. Gina te pregunta, ¿cómo sería el pensamiento crítico? Gina de México. Bueno, Gina, mira, para mí el pensamiento crítico es poder pararse adelante de un conflicto o de un tema o de un problema a solucionar con una mirada de poder establecer consecuencias. ¿Viste? Como decir, el pensamiento crítico es decir, bueno, ¿qué sucedería si hago esto y qué sucedería si no hago esto? O inclusive decir, para, esto que está pasando no está bien. Es como no dar las cosas por entendido. Es tener una posición ante algo, un problema, y que la resolución no sea técnica. Estés pensando sobre qué es lo que vos vas a hacer y que esa intervención que vos estás teniendo sobre el diseño va a tener consecuencias. Por ejemplo, y el pensamiento crítico también es decir, bueno, no me da lo mismo una cosa que la otra. Voy a poner un ejemplo que tal vez es un poco alejado, pero que es una posición. Yo generalmente, y te diría en la mayoría de las veces, no critico el trabajo de un colega. Si ustedes miran, hay foros, redes, que se la pasan criticando a un colega, el trabajo de un colega. Yo no podría ejercer esa crítica si no conozco antes objetivos, presupuesto, tiempo, necesidades, planteos, idas y vueltas. Entonces, como no tengo esa información, yo no puedo criticar el trabajo de un colega. Y ustedes si son honestos con ustedes mismos, es una tendencia muy grande, ¿no? Decir, pasa esto, no, mira, ¿cómo le va a poner esa tipografía? ¿Cómo le va a poner ese color? Y, viste, a mí eso me aleja un montón de la profesión en principio. Muchísimo, me aleja muchísimo, 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 a pesar que yo puedo tener mi opinión sobre pero es Sí, por esto, supuesto. Una cosa es la opinión, otra cosa es el pensamiento crítico, absolutamente. tal cual, tal cual. Bien, Eh, avanzamos. dale. Juana Luna te pregunta, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de una empresa que haya reposicionado un producto usando Design Thinking? Bueno, hay varias, ¿no? Hay Digo, varias, sí, es más que nada una metodología donde casi diríamos, claro, Marcelo, que las empresas más actualizadas tienen un área y tienen sí, profesionales donde el design thinking ya no lo tienen como metodología. sí. Yo lo que creo, para responder y no eludir la respuesta, no eludir la pregunta, es, yo le escaparía a las empresas y miraría más organizaciones, ONGs, o empresas que trabajen con organización. Porque para mí el pensamiento, el design thinking, hay un libro muy bueno que se llama Design for the Other 99. Es que es el diseño por o 99 o 90, el diseño por el resto de los 99 o 90% de la gente que no tiene acceso al diseño. Aldeas en África, en Etiopía, donde no hay agua potable, donde no hay un tema de salud. Y hay muchas empresas que por costado, por el lado, trabajan en esos proyectos y que no son públicos. Hay un proyecto de Mercedes-Benz con gente de Tailandia, creo Taiwán, Tailandia. No, Tailandia es otro proyecto que ahora me gustaría contarles rápidamente, pero eh, en donde un problema de alfabetización, que la gente se moría porque no podía eh, expresar sus diagnósticos. Entonces hicieron unas cartillas en donde de alguna manera contaban cómo eran sus sensaciones, dolor de estómago, ¿no? Y entonces los médicos empezaron a poder solucionarle el problema, pero es a través de eso. Y eso es un diseño. Por eso digo, yo miraría
el pensamiento lateral buscaría por otro lado, no por las empresas, porque las empresas lo Claro, que hacen también es solucionar un producto que ya existe, reversionarlo. Pero estos son exacto, proyectos, exacto. proyectos para mí, empiezan por las ODS de las Naciones Unidas, la agenda internacional, y entonces tenés problemas de educación, de agua, de género, de educación. Entonces yo miraría por ahí. Perfecto. Caterina nos dice, creo que es una reflexión, antes las marcas estaban en un contexto mucho más estático. Ahora los escenarios cambian constantemente y las marcas tienen que ir adaptándose a esos cambios. Compartimos, Caterina. Sí, tal Graciela cual, Delgado te manda 100%. muchos saludos, le encanta verte desde Salta Ah, desde y Salta, se sí, sí. tiene que retirar. Te mandamos saludos, Graciela, cuando veas en diferido esta charla. Florencia Méndez te dice, esa reflexión del Canva fue muy pertinente hace un par de años, previo a la IA. Ahora la inmediatez se mezcla con la estrategia agéntica. Es un momento confuso de transición donde la adaptación es imprescindible, aunque roza lo agotador. Nos obliga a repensar la manera de aprender, enseñar diseño. Sin duda, el pensamiento crítico está en el centro de la escena, nos dice Florencia Méndez. Esteban Sí, pregunta, ¿es posible explicar hacia dónde vamos sin entender qué está sucediendo con nuestras profesiones hoy? no, no, porque un poco lo que yo te decía, Esteban, o lo que decía antes, que para poder diseñar el futuro, hacia dónde vamos, tenemos que mirar el presente y el pasado, pero no aferrarnos a eso, porque si no estamos diseñando en octubre, noviembre, y tenemos que pensar en cómo va a ser dentro de 50 años. ¿O acaso pensábamos hace 20 años que la gente iba a poder aprender con audiolibros o a través del iPad o a través de Duolingo? No, no lo habíamos Claro. pensado. Por más que supieses, imposible entenderlo. Marcel nos dice, nos comparte, nunca renieguen de lo que fueron, pues marca nuestro estilo de vida de hoy, reinventándonos para el mañana. Florencia, Totalmente. Florencia te dice, qué placer escucharlo a Marcelo siempre. Cristian, ¿cómo se puede relacionar design thinking con el diseño de futuros? Bueno, es un poco lo que dije antes. El design thinking es el aquí y ahora. Tengo que resolver el problema del agua potable en los pueblos donde no acceden al agua potable. Eso lo tengo que resolver ya. En el futuro es a 50 años. Entonces, por eso yo empecé a estudiar una cosa y después empecé a estudiar otra cosa, para vincular el aquí y ahora con el futuro. ¿Qué libros, pregunta Máxima, recomendás para el tema de futuros, Marcelo? Hay un montón. Yo después, si quieren, se los paso, pero es como Dale, después una dejamos tus biblioteca redes enorme. para que Sí, estén en sí, sí. contacto con El vos, que ¿te esté parece? interesado me escriba, sí. Perfecto. Jared dice, se ríe, dice, buena pregunta. La IA debe ser una herramienta, pero jamás reemplazará a un diseñador real. Bueno, Aquí, pues por el momento no, y creo que bueno, nunca, pero bueno, eso será otra discusión. Acá Nicolás Manusovich te deja un gran saludo. Graciela dice, excelente conversación. La calidez en el intercambio resultó convocante, supongo. Este formato resulta muy ameno y permite comprender una manera de pensar. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Te invitamos a que en la próxima charla que viene antes de fin de mes es con Francisco Esaine, que es el titular de la FADU de la Cátedra de Ficciones Futuras. Ahí vamos a estar navegando sobre eh, ficciones. Florencia Méndez dice, ¿qué diferencia hay entre el Open Design for Innovation, el Design Thinking y el diseño de futuros? Bueno, un poquito lo contestaste, ¿no, Mar? sí, lo del Open Design for Innovation me parece un hermoso título, pero no, no sé qué es. Lindo, suena lindísimo. No Sí, no sabemos sé qué es. por el momento. Eh, Daniela María Quiñones dice, espectacular conferencia, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿creen realmente en la funcionalidad, uy, se me movió, en la funcionalidad
del legal design para facilitar la comprensión de las leyes y procesos de cada país para toda la población. Legal design es la aplicación del design thinking a problemas legales. Daniela Quiñones de Guatemala. Qué interesante, Daniela. Sí, muy interesante. Sí, el tema es el marco donde, el marco donde, el límite, ¿no? Me parece que lo legal lo que hace es limitar, y está bien, o regular. Yo lo llamaría la regulación del diseño. Sí, y cuando hablamos de estados, Eh, también, por supuesto que el design thinking se puede aplicar, como dijo Marcelo, sobre estrategias y procesos para determinadas poblaciones que tengan limitados accesos, pero también el diseño de futuros para los estados creo que es fundamental para poder desarrollar escenarios. Y por último, ya para despedirnos, Juana Luna te dice algo como muy interesante, pero muy simple. ¿Cómo explicarías design thinking a alguien que nunca escuchó el término? Muy Bueno, interesante. primero, bueno, el design thinking es una metodología, como dijo antes Gus. Es una metodología con unos pasos determinados, que algunos son 5, otros son 6, otros son 7, pero es una metodología con unos pasos determinados que vas cumpliendo. Por ejemplo, primero tenés la definición del problema, después planteas las entrevistas, después planteas el diseño, el testeo o el prototipado y el testeo. Es una metodología de diseño que tenés que ir cumpliendo paso a paso para encontrar la solución a los problemas de la gente, básicamente, como cualquier problema de Básicamente, diseño, como cualquier problema de diseño. exacto. Pero es un método organizado que te ayuda a preguntarte y seguramente si googleás vas a encontrar muchos mapas que te orientan un Claro. poco sobre eso, ¿no? Ya para cerrar, ya no se tenemos que ir, Flor, pero te invitamos a que hables con el maestro Zapotnik desde sus redes. ¿Dónde te encuentran, Sí. Marcelo? ¿Cómo te pueden encontrar? En LinkedIn más es fácil, y si no, en Instagram, creo que soy Marcelo, Marcelo.Saposnik o Marcelo Saposnik, ya les digo, esperen, ya nos vamos, pero espérenme un segundo, que lo tengo acá, porque tengo dos cuentas, una muy personal, que no es nada del otro mundo tampoco, También los Marcelo de la Saposnik, cátedra, ¿no? claro, sí, Marcelo Saposnik, ahí se los escribo, Marcelo Saposnik, todo junto Ahí en está. Instagram. Ahí lo Y encuentran ahí me escriben, a Marcelo y lo para mismo hacerle en sus LinkedIn, consultas. claro, sí, Y tus tal cual. cursos, ¿no? También Bueno, por estás eso, todo el a tiempo consecuencia de lo activando que cursos en escribe, la a lo que universidad. dice Florencia Méndez, escribirme ahí y después le digo. Perfecto, Marcelo. Terminamos. Muchísimas gracias, maestro. Fue un placer. Gracias a La vos. verdad, un Igualmente, pasó honor. rapidísimo, ¿eh? Pasó rápido. Un honor haber conversado con vos y la No, verdad nos gracias. iluminaste el camino de los estudios futuros del segundo semestre. Un gran abrazo. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Chau, chau. Gracias.